Ok, continuando con la sesión de metabolismos de los nutrientes, volvamos ahora al metabolismo de los aminoácidos. Pero recontemos de dónde vienen los aminoácidos. Primero vamos a refrescar lo que es un aminoácido. Recordamos de cuando vimos estructura, ¿okay? Recordamos que los aminoácidos son compuestos orgánicos donde existe un carbono central. ¿Okay? Uno de los sustituyentes de ese carbono, ya uno es el hidrógeno, el segundo sustituyente sería un grupo carboxilo, el tercer sustituyente sería un grupo amino, vamos a colocarlo de este lado, un grupo amino, y el cuarto sustituyente, lo que le da la personalidad a cada aminoácido, su cadena lateral R. Ahora bien, la pregunta interesante, ¿de dónde obtiene el humano los aminoácidos? ¿De dónde los saca? Básicamente tenemos dos fuentes de aminoácidos, dos grandes fuentes de aminoácidos para que se inicie el metabolismo de los aminoácidos. ¿Okay? La primera fuente de los aminoácidos son las proteínas que consumimos con la alimentación. ¿Okay? En los alimentos hay alimentos que contienen una gran cantidad de proteínas, ¿okay? Y que por digestión, si recuerdan, se evaluó hace poco el tema de digestión. ¿Cuál es el producto final de la digestión de proteínas en nosotros los humanos? Comemos proteínas y por digestión al final hemos obtenido muchísimos aminoácidos libres. Entonces, una de las fuentes primarias del pool de aminoácidos que va a estar en disposición para ser metabolizado son los alimentos de origen proteico. ¿Okay? La segunda fuente de aminoácidos, lo deben tener claro, estas serían proteínas, si quiere vamos a decir que serían proteínas exógenas, vamos a llamarlo así. Proteínas exógenas, que son fuera de nuestro cuerpo. La segunda fuente que constituye el pool de aminoácidos, así como para la glucosa se llamaba glicemia, para los aminoácidos totales que van a ser metabolizados en la célula, eso se le llama el pool de aminoácidos. ¿Por qué el término pool? Vamos a aclararlo rapidito. Si ustedes tienen un juego de pool, un juego de billar, ¿las bolas son del mismo color? No son del mismo color, todas las bolas tienen colores distintos. ¿Los aminoácidos son iguales? No todos los aminoácidos son iguales, se diferencian en la cadena lateral R. Por eso se le llama el pool de aminoácidos. Entonces, nuestro pool de aminoácidos tiene en primera fuente las proteínas obtenidas, proteínas exógenas, producto de los alimentos ricos en proteínas o que contengan proteínas que por digestión nos van a generar aminoácidos libres. La otra fuente de aminoácidos disponibles para ser metabolizados serán las proteínas endógenas. ¿A quiénes llamamos proteínas endógenas? A las proteínas nuestras mismas. ¿O será que nuestras proteínas son perennes? ¿Nuestra hemoglobina es la misma todo el tiempo? No. Nuestra hemoglobina, ella muere y se recicla, ¿ok? Nuestra albúmina, no, ella muere y se recicla. Nosotros mismos hay un punto donde las proteínas, las enzimas, las hormonas mueren. ¿Y qué va a quedar al final de ello? Muchos aminoácidos libres. Entonces, esas proteínas endógenas, ¿okay? No es digestión mosca a ese proceso de ruptura, de las proteínas endógenas que rompen el enlace peptídico, lleva por nombre proteólisis. ¿Okay? Entonces, la lisis de las proteínas endógenas, la lisis de nuestras proteínas endógenas, una vez cumplido su ciclo de vida, va a generar a nivel celular muchos aminoácidos libres que son sujetos a ser metabolizados. ¿Okay? Entonces, ojo, esas son las dos grandes fuentes. Las proteínas exógenas, producto del alimento,
alimentos que contengan proteína, y las proteínas endógenas producto del proceso de proteólisis, ya que cada proteína cumple su ciclo de vida normal. Entonces, ¿qué nos queda al final de ello? Una gran cantidad de aminoácidos libres dispuestos a ser metabolizados. Nuevamente, recordemos que el metabolismo tiene dos fases. Habíamos hablado, ya lo conocen, del metabolismo de carbohidratos, tiene dos fases. La fase de anabolismo o formación de compuestos más complejos del cual estoy partiendo, y la fase del catabolismo, que sería la fase, todas las reacciones de degradación del compuesto. Voy a degradarlo, voy a hacerlo más pequeño, por general con el fin de obtener energía a partir del compuesto del que estoy partiendo. Entonces, en este momento vamos a conocer el panorama del metabolismo de los aminoácidos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en una célula? ¿Okay? ¿En qué va a darle uso la célula una vez que obtenemos ya los aminoácidos? Olvidémonos ya de esta partecita. ¿Okay? Ya sabemos que los aminoácidos, nuestro pool viene exactamente de allí, o de las proteínas exógenas o de las proteínas endógenas. Si nosotros recordáramos el concepto, en este momento recordáramos el concepto aminoácido, decíamos por allá que eran compuestos orgánicos, el cual tiene un grupo carboxilo, un grupo amino, una cadena alta, y que su principal función, el primer uso que se le da a los aminoácidos en el cuerpo, no es energético, a diferencia de los carbohidratos, sino creo que en el mismo concepto, si no estoy errado, se los debo haber incluido, cuyo principal uso es la síntesis de proteína. ¿Okay? La mayoría de los aminoácidos que lleguen a mi cuerpo, bien sea por origen exógeno o bien sea de origen endógeno, la mayoría de los aminoácidos que la célula va a tener disponible, ese pool, en su mayoría van a ser utilizados para la síntesis de proteína. ¿Okay? Y el proceso se llama así, exactamente. El proceso se llama biosíntesis de proteína. No es el objetivo de bioquímica de primer año, de ahorita, de dar los detalles. Imagínense cuántas proteínas tenemos en el cuerpo, cada una según, acuérdense que la síntesis de proteínas ocurre como respuesta al código genético. Ya por ahí en bioenergética lo vieron, en nucleótidos vieron esa parte, ¿ok? Cada proteína es distinta, cada proteína se diferencia entre la posición, la estructura primaria, el número de aminoácidos, la posición, y es respuesta al código genético. Entonces no tenemos que desgastarnos estudiando los procesos y la secuencia de cada una de ellas. La biosíntesis proteica, resumiendo, va a ocurrir en 3 fases, sea cual sea la proteína, su ruta metabólica coincide en 3 fases: iniciación, elongación y terminación. Si a la síntesis de proteína es el primer uso, y muchos de estos aminoácidos que voy a utilizar para la síntesis de proteína viene de la proteólisis, de las mismas proteínas endógenas, esto se convierte en un ciclo. Ojo, no me lo vayan a confundir con el ciclo de Krebs. ¿Okay? Esto se convierte en un ciclo: biosíntesis por un lado, proteólisis por otro, vuelvo a aminoácidos, vuelve a ser sintetizado, ¿ok? Se convierte en un ciclo que lleva por nombre recambio proteico. ¿Okay? Recambio proteico, o sea, tus proteínas son renovadas, sobre todo las proteínas de acción dinámica, como las enzimas, sobre todas las cosas, sufren gran cantidad de recambio proteico. ¿Okay? La hemoglobina sufre recambio proteico, la albúmina, la de los glóbulos blancos, sufren frecuentemente recambio proteico. ¿Okay? Las proteínas estructurales sufren menos recambio proteico, pero sí en gran cantidad. Entonces, el primer uso, ojo, deben tenerlo claro,
el primer uso, el uso principal de los aminoácidos en metabolismo va a ser anabólico, va a ser la síntesis de proteína. Ok, cubiertas las proteínas necesarias y tenemos suficientes aminoácidos. ¿Para qué más se utilizan los aminoácidos? Entonces empezamos a recordar. Fíjense que esto sería anabolismo. Vamos a ponerlo al mismo nivel para que lo entiendan. Un proceso bien interesante. Hay momentos particulares donde el contenido particular de un aminoácido hay abundancia, hay sobreabundancia del contenido particular de un aminoácido y existe déficit de algún otro aminoácido. ¿Okay? Entonces el cuerpo, en esa necesidad de cumplir con la parte de la relación del código genético, dice, bueno, mira, necesito de estos aminoácidos para cumplir este punto en la síntesis de proteína. A partir de un aminoácido que yo tenga en sobreabundancia, yo puedo generar algunos aminoácidos que tengo en déficit. ¿Okay? A partir de un aminoácido en condición de abundancia, puedo generar otros aminoácidos, solo que estos aminoácidos deben tener una condición. Son aminoácidos no esenciales. Les recuerdo nuevamente, porque hay una diferencia muy grande. Creo que la mayoría de los estudiantes, por lo que he percibido en las evaluaciones, creen que el término esencial significa importante. Les recuerdo nuevamente lo que significa esencial para bioquímica. El hecho de que el cuerpo lo necesita y no lo puede sintetizar. Si yo lo puedo sintetizar, si mi cuerpo lo puede sintetizar, si mis células lo pueden sintetizar, es porque ese compuesto es no esencial para el humano. Es importante porque lo necesita, pero es no esencial porque lo puede sintetizar. Lo que no puedo sintetizar se catalogan como esenciales. Entonces deben ser consumidos. Se lo recuerdo nuevamente, existen compuestos que son esenciales para nosotros. Algunos aminoácidos son no esenciales, algunos ácidos grasos son no esenciales y algunas vitaminas son esenciales. Son compuestos que yo no puedo sintetizar, pero que debo consumir. Entonces, ese proceso a partir del cual yo, de un aminoácido sobreabundante, puedo generar un aminoácido no esencial que tengo en condición de déficit, ¿okay? Lleva por nombre transaminación o transferencia de grupos aminos. Ya vamos a ver todos los detalles de los procesos, los vamos a ver a continuación. Ok, entonces simplemente lo que ocurre es una transferencia. Le quito el grupo amino a un aminoácido que está sobreabundante y se lo transfiero a otro elemento y formo un aminoácido que tengo en déficit. El producto final sigue siendo aminoácido. El primer producto, a partir de un aminoácido, proteínas, algunos irán para proteína, otros pueden generarme aminoácidos por transaminación. Okay. Vamos más allá. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en el catabolismo, porque al final esto es más grande que esto, es anabolismo, al final esto es igual que esto, ¿ok? No he roto todavía a la molécula del aminoácido, pero vamos a empezar a desmembrar al aminoácido. Recuerdo, ¿por qué es que se llama aminoácido? Amino, porque tiene un grupo amina, que le da la condición de amino, ¿ok? Y ácido porque tiene un grupo carboxilo que le da la condición de ácido. Por eso se llama aminoácido. ¿Y qué pasa si yo al aminoácido le quito el grupo carboxilo? Si por catabolismo le quito al grupo carboxilo. ¿Ok? Entonces, vamos a este aminoácido, ¿ok? Vamos a quitarle al grupo carboxilo. ¿Cómo lo perdemos? Así. ¿Ok? ¿Cómo lo perdemos? Como CO2. Es la salida de CO2. ¿Y qué me queda aquí? Bueno, me queda nuevamente aquí tu R, aquí tu grupo amino y aquí tu...
¿Ok? ¿Cómo se llama una reacción en la cual yo pierda al CO2? Ese es un proceso de descarboxilación. Tras una reacción de descarboxilación, ¿ok? Los productos que me quedan llevan por nombre aminas primarias o aminas biógenas. ¿Ok? Me quedan aminas primarias o aminas biógenas y todo el pool de compuestos nitrogenados. ¿Recuerdan las bases nitrogenadas? Ese es el origen. Entonces, todos los compuestos nitrogenados, recuérdese que cuando se les dio aminoácidos, se les dijo, los aminoácidos de importancia son la fuente primaria de nitrógeno. Todos los compuestos orgánicos tienen carbono, los carbohidratos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, los lípidos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, pero el único que aporta nitrógeno son los aminoácidos. ¿Okay? Entonces, todo el pool de compuestos nitrogenados van a generarse a partir del metabolismo de los aminoácidos y la reacción inicial indiscutiblemente debe ser la salida, ¿okay?, del grupo carboxilo, quedando entonces una amina primaria. Y este CO2, bueno, se expulsa o se convertirá en ácido carbónico. Ahí veremos el uso, ¿okay?, depende de la condición. Ok. Ajá, eso pasaba si le quitaba al grupo carboxilo. Y si ahora lo que le quito es el grupo amino, ¿okay?, el que se pierde es el grupo amino. No por transaminación, porque aquí indiscutiblemente hay la salida del grupo amino, pero para producir otro aminoácido. Sino, no por transaminación, sino que hay la pérdida neta, la salida neta le estoy quitando netamente el grupo amino a un aminoácido. Vamos a ponerlo acá. Okay. Ajá. ¿Cómo se llama la reacción? Donde estoy quitando el grupo amino. Si aquella se llamaba descarboxilación, esta se llamará desaminación. Ya verán que hay varios tipos de desaminación, básicamente desaminación oxidativa, desaminación no oxidativa, pero ya vamos a entrar en eso. Ahora la pregunta de la 10.008. Si yo le quito el grupo amino, ¿qué me queda? Un ácido. Porque si juntos se llamaban aminoácidos, al quitar el grupo amino me queda un ácido. Pero no me queda cualquier tipo de ácido. Me queda algo a quienes nosotros llamamos alfa-cetoácidos. Y a estos señores, a los alfa-cetoácidos, ustedes ya los conocen muy bien. Si mañana era su prueba de metabolismo de carbohidratos, ustedes pudieran nombrarme, mira, a no nombrarme, me pudieran nombrar 8 alfa-cetoácidos distintos. ¿Quiénes son los alfa-cetoácidos? ¿De quiénes estamos hablando cuando decimos alfa-cetoácidos? Todos los intermediarios del metabolismo de los carbohidratos, desde que ocurre, ¿okay?, la separación de la glucosa en hidroxicetona y fosfoglicaldehído, de ahí para adelante, fosfoenol, piruvato, son alfa-cetoácidos. Los intermediarios del ciclo de Krebs, nómbrenlo a toditos si quieren, esos son alfa-cetoácidos. ¿Okay? Entonces, si yo le quito a un aminoácido, le quito el grupo amino, genero alfa-cetoácidos. Y si yo sé quiénes son los alfa-cetoácidos, ok, yo nunca voy a desaminar con el objetivo de generar alfa-cetoácidos. Yo desamino tras un objetivo. ¿En qué se me van a convertir esos alfa-cetoácidos? Bueno, dependerá de lo que necesite el cuerpo. Dependerá de lo que necesite el cuerpo. Por ejemplo, yo de un alfa-cetoácido pudiera oxidarlo, que sería mi función principal,
¿ok? Pudiera oxidarlo, hacer que termine de girar el ciclo de Krebs, se generen los agentes reductores, se vaya para allá